nosotros, ¿verdad?, podemos ver aquí por su palabra. Es tremendo cuando nosotros vemos aquí, ¿verdad?, y queremos hablar un poco, ¿verdad?, de esta escritura, pues, más allá del campamento. Aquí en el verso 13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Qué tremendo, aquí nosotros pudiéramos hablar, ¿verdad?, de ser también vituperado por causa de la palabra de Dios. La verdad que todo hijo de Dios, hermano, ¿verdad?, siempre tiene que cargar con vituperio. Todo hijo de Dios siempre, ¿verdad?, tiene que venir y tener en sus labios. No, gracias. Y siempre, ¿verdad?, tener, como dice aquí la palabra, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios. ¿Ves? Cuando dice aquí, ¿verdad?, claramente frutos de labios, entonces nosotros, ¿verdad?, podemos ver aquí por su palabra de que dice, ¿verdad?, frutos de labios que confiesen su nombre. Ahora, pero cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que dice que confiese su nombre, entonces sabemos que el nombre de él es Jesucristo, ¿verdad? Entonces la alabanza, ¿verdad?, de que debe confesar su nombre, también él es llamado el Verbo, ¿verdad? San Juan, vamos a leer San Juan, el libro de San Juan, capítulo 1 y verso 1, en el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio. Sí, San Juan 1. El Evangelio del Nuevo Testamento, no la cartita, ¿verdad?, primera de Juan, sino que San Juan, el Evangelio de San Juan, está al principio del Nuevo Testamento. San Juan está para acá. Ahí está en Romanos. ¿Qué está ahí? ¿Ah? ¿Primera de San Juan? No, San Juan. No, primera de San Juan no, sino San Juan. ¿San Juan? Es el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Ahí, correcto. San Juan 1. Recuerden que está el libro de Mateo, está San Marcos, está San Lucas y ahí San Juan. Adelante. Ahí, correcto. Esto sería el capítulo 1. Ya lo tienen, ¿verdad? Ya, amén. Entonces dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él dijo que todo lo que hiciéramos de hecho, lo hiciéramos de palabra, lo hiciéramos en su nombre. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, ahí en el verso 14. En el verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que claramente, ¿verdad?, aquí en su palabra nos dice, ¿verdad?, el Verbo, aquel Verbo fue hecho carne. Y sabemos que aquella carne, ¿verdad?, le nombraron Jesús. Entonces, ¿verdad?, luego cuando él recibe la unción, ¿verdad?, y cuando él viene y nació el Cristo y le pusieron su nombre de Jesús, entonces llegó a ser Jesús el Cristo. Ahora vamos a ir a Apocalipsis, el Apocalipsis 19. Verso 13.
Lo tiene Apocalipsis 19. Dice entonces la palabra del Señor. Dice, está vestido de su ropa, está vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Correcto. Ahora no perdamos eso, ¿verdad? En cuenta de que dice que su nombre es el Verbo de Dios. Y siendo que dice, ¿verdad?, de que su nombre es el Verbo de Dios, entonces nosotros venimos ahora y regresemos al libro de Hebreos, capítulo 13. Porque yo quiero, ¿verdad?, de que nosotros captemos el pensamiento en esta mañana. ¿Verdad? El pensamiento de que, dice de que nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, en nuestros labios sacrificios de alabanza, que confiesen su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios, el verso 15, ¿verdad? Sí, Hebreos 13, verso 15. ¿Cómo dice? Así que ofrezcamos Ajá. Siempre a Dios, por medio de él ajá, por medio de Él. ¿De qué? sacrificios de alabanza, Ajá, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. correcto. Entonces dice la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Él es la palabra, ¿verdad? Él es el verbo, correcto. Eso es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Él es el verbo. Sacrificio de alabanza. Cuando nosotros venimos y tratamos una alabanza, entonces dice, son sacrificios de alabanza. Es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. Y sabemos, ¿verdad?, de que Él es la palabra. Pero como decíamos, ¿verdad?, en el mensaje anterior, que cuando nosotros decimos que Él es la palabra, sabemos, ¿verdad?, de que cada tiempo, ¿verdad?, tuvo su palabra, tuvo su porción de la hora, ¿verdad? Y decíamos que Lutero, sabemos de que él estaba fuera del campamento. Él estaba fuera de lo que era, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, católica. Él estaba fuera de eso. Los wesleyanos sabemos, ¿verdad?, que Wesley estaba fuera de la porción de los días de Lutero. También, ¿verdad?, nosotros podemos ver que los pentecostales trajeron la restauración de los dones que estaban fuera de la santidad de los metodistas, de los wesleyanos. Luego vemos, ¿verdad?, que vino la edad del hermano Branham, lo cual trajo el mensaje, ¿verdad?, muy fuera, ¿verdad?, de los metodistas o de la restauración de los dones, los pentecostales. Y luego hoy nosotros estamos fuera de esa porción porque cada porción fue una porción para cada edad. Y nosotros vemos de que hoy nosotros tenemos nuestra porción. Lutero tuvo su porción, Wesley tuvo su porción, Pablo tuvieron su porción, nosotros tenemos nuestra porción. Cada uno tiene su porción, como decíamos del año mensaje anterior. Dios solamente lo que hace es cambiar de máscara. Así que la palabra dice, ¿verdad? Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Es decir, ¿verdad?, que si nosotros leemos con cuidado esta porción de la palabra, nosotros podemos ver claramente, ¿verdad?, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nos dice, ¿verdad?, en su palabra que no nos dejemos llevar nosotros por doctrinas diversas, extrañas. También nos dice, ¿verdad?, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, el verso 11, ¿verdad?, a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Correcto, es decir, que los sacrificios que ellos venían a ofrecer, venían, ¿verdad?, y eran quemados fuera del campamento, es decir, fuera del lugar donde ellos estaban allí, ¿verdad?, fuera del campamento.
también nosotros podemos ver de que fuera, allá en el monte del Calvario, ¿verdad?, fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, lo cual lo hicieron fuera de Jerusalén, o fuera, ¿verdad?, del Sanedrín, fuera de aquel lugar, ¿verdad?, de Jerusalén. Lo sacaron fuera a la puerta para él morir fuera de aquel campamento. Es decir, cuando el precio está pagando, siempre está fuera del campamento. Que cuando hablamos nosotros, mire, un campamento, vaya, ¿verdad?, un campamento puede ser, ¿verdad?, la presbiteriana, la Asamblea de Dios, la católica, la adventista, todo esto son campamentos. Pero él viene y dice, ¿verdad?, salgamos pues fuera del campamento. ¿Ves? Es decir, como que eso sea un campamento. ¿Ves? Pero dice, salgamos pues fuera del campamento, porque a Jesús no lo crucificaron allí adentro de ese lugar, sino que lo llevaron fuera del campamento para que él pagara el precio, ¿verdad?, por nuestro pecado. Miremos ahí el verso, miremos. Claramente dice ahí. Dice el verso 11, oiga. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Ves? Ahora podemos leer, hermano Mario, ahí Apocalipsis capítulo 3 y verso 20, para que nosotros veamos de que él ya no está en la iglesia de la Odisea, sino de que él está allí fuera. Lo sacaron fuera de la iglesia, pero él está a la puerta golpeando todavía. Allí, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Porque dice 3? 3:20. Y aquí yo estoy, a la puerta, y llamó así a algunos en mi voz. Y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Qué tremendo eso ahí, ¿ves? He aquí yo estoy a la puerta. A él ya lo habían echado fuera de esa iglesia. Entonces, pero ahora está llamando, si alguno oye mi voz, Y al que venció, no, ahí viene. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él yo entro. y cenaré con él Sí. y él conmigo. Y haré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre, al que venciere, ¿verdad? Haré que se siente con él en mi trono, dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ves? Entonces nosotros podemos ver ahí por la palabra, ¿verdad?, de que ahí tenemos a un Jesucristo fuera de la Odisea. Por eso nosotros ahora podemos ver la escritura de Apocalipsis capítulo 18. Leamos ahí Apocalipsis 18 y verso 4. Ahí mismo. Sí, Apocalipsis capítulo 18. Y oí otra voz del cielo. ¿No? Y oí otra voz del cielo. Ajá. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿cómo decía? Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Miren qué tremendo. Entonces, ahí hay un llamado a salir de ella. Ahora pues, salgamos fuera del campamento. Salir de ella, pueblo mío. ¿De ella quién? De esta verdad de Apocalipsis 17, lo cual habla, verdad, de la iglesia de la gran ramera. Entonces nosotros vemos ahí que en Apocalipsis 18 nos está hablando claro, salir de ella, pueblo mío. Lo está llamando a salir, porque Jesús, para santificar al pueblo, él no se quedó dentro del campamento, sino que salió fuera del campamento. Por eso que dice aquí, salgamos pues a él.
Oiga, salgamos pues a él fuera del campamento. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra? Que salgamos pues a él fuera del campamento. Es decir, que no nos quedemos en el campamento, sino que salgamos a él porque él no está en el campamento. Es igual, ¿verdad?, como aquellas mujeres buscaban a Jesús en el sepulcro. Y le dijo un ángel ahí, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Si él no está aquí, él ha resucitado. Entonces nosotros podemos ver ahí por la palabra, ¿qué es lo que andaban haciendo aquellas mujeres? Buscando en el sepulcro. ¿Qué andaba haciendo Pedro y Juan? Buscando en el sepulcro. Pero no, ellos lo que tenían que hacer es salir del sepulcro para ahora ir a encontrarse con él. Pero luego vino, ¿verdad?, un ángel y comenzó a hablar, ¿verdad?, lo cual el mismo Jesús resucitado le apareció a esta mujer y le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué está buscando al que vive entre los muertos? Mira que no está aquí. Y él estaban llamando, eres tú el hortelano, le decían. Eres tú el que cuida aquí el panteón. Dile a dónde pusieron al maestro. ¿Verdad? Aquí donde nosotros podemos ver entonces por su palabra, ¿verdad?, de que nos está llamando a una invitación a que no lo busquen en el sepulcro. También nos está llamando a una invitación de que vayan allá a Galilea, porque ahí lo veréis otra vez. Y luego aquí en la palabra le está diciendo en Apocalipsis 18, salid pueblo mío de ella. Ahora en hebreo aquí, para que miren cómo corre toda la escritura, está diciendo, salgamos pues a él, porque él no está en el campamento. Él no está, ¿verdad? Él no está, ¿verdad? Yo quiero, ¿verdad?, que leamos una escritura aquí para que esto se nos abra mejor, ¿verdad?, el cuadro. Quiero, hermano, que vayamos a Éxodo 29, 14. Vamos a Éxodo 29, 14, lo estamos trayendo, ¿verdad?, lo más escritural. ¿29 o 19? 29. Sí. 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 Solo para que vean de que esto venía hablando de Jesús. 29, 14 dice, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás al fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. ¿Sabían? Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Vemos que en eso, esto era lo que esta gente venían haciendo. Estaban quemando, ¿verdad?, fuera del campamento, quemaban las ofrendas por el pecado, es decir, la carne del becerro. Entonces, esto hablaba, ¿verdad?, de que Cristo, para poder tener, ¿verdad?, una ofrenda del pecado, nunca usted la iba a tener en una denominación o en una iglesia, sino, ¿verdad?, de que la iba a tener fuera de ese lugar, ¿verdad? Entonces, claramente dice, salgamos pues fuera del campamento. Es decir, estaba diciendo claramente, ¿verdad?, porque Dios ha venido hablando a través de cada una de las edades. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, es que en la iglesia, vamos ahí, hermano Mario, Apocalipsis, vamos a Apocalipsis ahí. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 para que nosotros miremos claramente, ¿verdad? Y veamos allí de que habla de las 7 estrellas. Sí, Apocalipsis 1. Ahí, hermano, donde habla, ¿verdad?, las 7 estrellas que han visto y belleza. Creo que verso 12 o verso 13 o verso 11, por ahí.
Y aquel decía, yo soy el otro. ¿Lo encontró o no? Capítulo 1, sí, verso 11 dice. Sí. El 11 dice Que decía, yo soy el alfa que y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe un libro lo que ve y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, mira, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Ahí están las 7 iglesias de las cuales, verdad, yo quiero hablar, verdad, y de las cuales, verdad, yo quiero referirme en esta hora. Y también, verdad, está en la escritura allí donde dice, verdad, que las 7 estrellas que ha visto son los 7 candeleros. ¿Mm? 1:20, Apocalipsis 1. Sí. Capítulo 1 ahí, el verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Oiga, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Entonces, claramente podemos ver ahí, ¿verdad? Por la palabra que dice, las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los 7. El misterio de las 7 estrellas que has visto, ajá, en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahí es, ¿verdad? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, hay un ángel para cada iglesia. Por eso, nosotros podemos ver ahí en el capítulo 2, verso 1, ahí mismo de Apocalipsis. Verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En el capítulo 2 y verso 1. De Apocalipsis, capítulo 2. Dice esto. El verso dice, yo conozco tu obra. Pero ven ahí claramente el capítulo 2 y verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea que le están mandando un mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, de que esta iglesia, ¿verdad?, de Éfeso, sabemos nosotros ya por revelación, por la cual ellos vivieron en su tiempo, ¿verdad? Y el ángel de esa edad, porque un ángel es un mensajero. Y el mensajero para esa edad, nosotros podemos ver claramente que era Pablo. ¿Ves? Pablo. Pero cuando Dios viene, ¿verdad? Y Pablo capta el misterio, él comienza a sonar la trompeta, ¿verdad? Desde ese momento. Él comienza, ¿verdad?, a tocar la trompeta desde ese momento. Y desde que él toca, ¿verdad?, la trompeta, de ahí nosotros podemos ver, ¿verdad?, claramente que después de eso, entonces suena la trompeta. Cuando él suena la trompeta, viene entonces, ¿verdad?, el tiempo cuando él viene y declara una guerra. Entonces un sello viene, ¿verdad?, y se abre. Es ahí donde nosotros podemos ver ahora por su palabra que luego, ¿verdad?, él recoge ese pequeño grupo y ahora la gente ahí solamente lo que va a tener, ¿verdad?, es que después de que Dios se lleva a ese ángel y se lleva a ese mensajero, ahora la columna de fuego se va a mover, el Espíritu Santo se va a mover a lidiar con la siguiente iglesia, lo cual es después de Éfeso, sigue que Esmirna, en el verso 20, sigue Esmirna, Éfeso.
ahí en el verso 11. En el verso 11, Apocalipsis 1 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ajá. Escribe en un libro lo que veis, Ajá. enviarlo a los 7 iglesias. ¿Qué están? Están en Asia, Ahora. Éfeso, Ajá. Esmirna, Ajá. Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. Correcto. Entonces, cuando Él viene, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? No pierdan esa escritura, para que vayamos viéndola seguidamente, ¿verdad? Cuando Él viene, ¿verdad? Y le trae, ¿verdad?, el mensaje al ángel de la iglesia, ¿verdad?, en la de Éfeso, lo cual el mensajero era Pablo. Entonces, siendo que el mensajero era Pablo, cuando él reúne a su gente y Dios se lleva a su gente, a veces la gente queda viviendo de un resplandor. La gente queda viviendo de lo que pasó en aquella edad, cuando la columna de fuego ya se ha movido. Porque nunca se tiene que quedar en un campamento, sino que salgamos pues a Él fuera del campamento, porque Él siempre está fuera del campamento. Él siempre está fuera de la iglesia de Jerusalén. Él siempre está fuera, ¿verdad?, de los sacerdotes. Él siempre está fuera del Sanedrín. Él siempre está fuera del Concilio Mundial de Iglesia. Él está fuera de toda organización. Entonces, salgamos pues a Él fuera del campamento. Claramente nosotros podemos ver que para la ofrenda del pecado es estar fuera del campamento. Para poder ofrecer un sacrificio del labio de que lleven su nombre, hay que estar fuera del campamento. Que claro podemos ver nosotros aquí en la palabra. ¿Me entiende? Entonces, cuando salgamos pues fuera del campamento es porque él ya estaba fuera del lugar. Y entonces vino, ¿verdad? Y se salió de ahí y comenzó a estar en otro lugar fuera del campamento. Y luego estaba en el tiempo, ¿verdad?, de la siguiente edad de Éfeso, que sigue. Después de Éfeso sigue Esmirna. Sí. ¿Verdad? Esmirna. Bueno, entonces, después de Éfeso sigue Esmirna. Ahora, el mensajero de Esmirna, ¿verdad?, era Irineo. Entonces, luego viene Irineo, comienza a sonar la trompeta, trae la palabra, recoge aquel grupo, aquella edad, y luego queda aquella iglesia sin una luz. Ya no queda el mensajero. Entonces Dios se la ha quitado, y cuando le quita el mensajero, entonces se sale fuera del campamento y sigue con la siguiente edad. Después de Esmirna. Pérgamo. Bueno, entonces, ahora salgamos pues de Esmirna, salgamos pues del campamento y vayamos allí, ¿verdad?, a Pérgamo, ¿verdad? Porque ahora él ya está en Pérgamo, salgamos pues fuera del campamento, porque es allí donde él está pagando el precio por cada uno de los creyentes en esa edad. Pero luego viene, cuando viene el mensajero, el Pérgamo, ¿verdad?, de lo cual es San Martín, el mensajero, y él comenzó a predicar esa palabra, recogió su grupo, luego Dios lo puso en la sexta dimensión, ahora ese lugar quedó vacío sin el Espíritu Santo, porque la columna de fuego se mueve a la siguiente edad. ¿Cuál es la siguiente iglesia ahí? Tiatira. Ahora vemos de que él sale, ¿verdad?, la iglesia de Tiatira, pero la iglesia de Tiatira, ¿qué es lo que le está diciendo el Espíritu de Dios allí en el libro de Hebreo a Pérgamo? Le está diciendo, ahora pues salgamos del campamento y vayamos entonces, ¿verdad?, a donde él está, salgamos fuera del campamento, a él. Vamos a ofrecerle a Dios alabanza por medio de él, frutos de alabanza. Salgamos pues fuera del campamento, porque él ya está ahí desde que la columna de fuego se movió de Tiatira, desde Sardis a Tiatira. Ahora en Tiatira es donde estaba el avivamiento, donde Dios estaba pagando el precio por su elegido, por su simiente predestinada. Pero luego después de Tiatira, ¿qué es lo que sigue? Sardis. Ahora viene Sardis. Entonces ahora salgamos pues de Tiatira, porque ahora el mensaje que ya estaba allí, la palabra que ya estaba allí, en su tiempo estaba bien, pero ahora la palabra ya no está bien allí en este lugar, sino que salgamos entonces de Tiatira y avancemos a la siguiente iglesia, que es Filadelfia. Salgamos de Sardis entonces a Filadelfia, porque Tiatira pasamos a Sardis. Ahora salgamos de Sardis, porque Sardis, el mensajero que estaba allí, era Martín Lutero, diciéndole que él comenzó a predicar la palabra, el justo por la fe vivirá. Pero luego aquello quedó vacío. Ahora pues salgamos de los luteranos,
salgamos de ese lugar, fuera del campamento, porque Él no se queda en el campamento, a Él lo sacaron del campamento para ir a ofrecer aquel sacrificio, ofrenda para el pecado. Salgamos pues a Él, porque Él está fuera del campamento. Por eso nosotros podemos ver de que Él nunca va a estar en una iglesia organizada. Él siempre va a estar fuera de las iglesias. Él siempre va a estar fuera de un credo. Él siempre va a estar fuera de un dogma. Entonces usted puede decir, hermano, entonces ¿dónde está Él? Él está en su palabra. Pero lo que pasa es que mucha gente se ha quedado allí en el campamento, se ha quedado ahí dando vueltas con un resplandor, se ha quedado dando vueltas con lo que ellos han dicho, ¿verdad?, en una edad pasada. Se han quedado solamente con un Dios de historia. Pero sabemos de que Dios no está en la historia, sino que Dios está en su palabra. Y si hay una manera por la cual Él va a juzgar al mundo, será por su palabra. Pero su palabra nunca está en las iglesias. Aunque mucha gente dice, yo me paro por lo que diga la iglesia. Pero nosotros nos paramos por lo que dijo Jesucristo en su palabra. Entonces salgamos pues fuera del campamento, porque Él no está dentro del campamento, Él no está dentro del credo del dogma, Él está fuera del dogma, fuera del credo, fuera de toda organización. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, porque Él está fuera del campamento pagando el precio por nuestros pecados. Luego, después de Filadelfia, ¿qué es lo que sigue? La Odisea. Ahora pues, entonces, como sabemos nosotros que en Filadelfia el mensajero o la estrella fue Juan Wesley, cada uno tiene su mensajero, son 7 mensajeros. El primer mensajero es Pablo, el segundo mensajero es Irineo, el tercer mensajero es San Martín, el cuarto mensajero es Colombo, el quinto mensajero es Martín Lutero, el sexto mensajero es Juan Wesley, pero ahora el séptimo mensajero era Elías, en su ministerio de Elías. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, el séptimo mensajero para la Odisea. Ahora Él viene para restaurar todas las cosas, según Mateo 17, 10, 11. En Mateo 17, 10, 11, ahora tengo una pregunta. ¿Por qué pues dicen los escribas que es menester que Elías venga primero? Ahora no tienen que quedarse en la iglesia de metodista o la iglesia bautista, porque ahora Él ya no está en ese campamento. Salgamos pues fuera del campamento. Alguien puede decir, pero es que Dios proveyó el campamento. Sí, lo proveyó, pero Él cuando lo están sacrificando, lo tienen fuera del campamento pagando el precio. Entonces hoy ya no está Él, esa palabra ya no está con los bautistas, ya no está esa palabra, ¿verdad? Porque para eso nosotros tenemos que conocer qué es la palabra, la porción de la hora, para que nosotros podamos a Él encontrarlos conforme a las escrituras de la hora. ¿Ves? Por eso es que nosotros podemos ver de que María, cuando deja caer el telón de la palabra, cuando ella comete su error, claramente en Pentecostés, ella se va y regresa en camino de 3 días. Y cuando llegan a esta fiesta, llegan preguntando y miran a Jesús que está tomando sus escrituras. La escritura que está tomando creo que es la de Lucas. O la escritura que estoy tomando es la del libro de Isaías. Isaías más bien. En el Antiguo Testamento y también, ¿verdad?, en Lucas, pero leamos Isaías. Para que miremos nosotros la escritura que está tomando. Y allí es donde nosotros le encontramos a Él en esta hora. Solamente hay un lugar donde usted le puede encontrar. 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta allí él se detuvo y le dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Qué tremendo nosotros podemos ver esto, ¿verdad?, por su palabra.
a irnos aquí, ¿verdad? A otra escritura. Cuatro 18 de San Lucas, que es el otro libro, pero primero leímos el Antiguo Testamento para que nosotros veamos de la escritura. Y esto fue en el tiempo. 4:20. Sí. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose ¿Qué versículo está ahí? San Lucas. ¿Lucas cuánto? San Lucas 4. 4:28. No, 4 leamos para que miremos el verso 16, para que veamos allí, ¿verdad? Donde él... 16. Sí, Verso 16. sí, 16. Vino a Nazaret, Allí, correcto. donde se había criado. Ajá. Y el día de Y en el día de reposo, reposo entró en la sinagoga, ajá, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ajá. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Ujú. El Espíritu del Señor está sobre mí, Ajá. porque cuanto me ha ungido para dar Buenas nuevas buenas nuevas a los a pobres. los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a proponer libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 20. Y enrollando el libro. el libro de Dios y el ministerio, y se sentó los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todo daba pues testimonio de él. Hasta ahí. Entonces nosotros, ¿verdad? Podemos ver por su palabra, ¿verdad? De que él vino y se sentó ahí en el lugar y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Qué tremendo nosotros, ¿verdad? Podemos ver ahí por su palabra. Que yo creo, ¿verdad? De que si esa gente tenían que hallarlo en algún lugar, tenían que hallarlo en la escritura. Miren aquí en el 89. Ahora recuerden que estamos hablando, ¿verdad? Salgamos pues a él, fuera del campamento. Nos está diciendo, ¿verdad? Salgamos pues a él fuera de Sardis, fuera de Wesley, fuera de los pentecostales, ¿verdad? Salgamos pues fuera de la Odisea, porque los que salen de la Odisea, salgamos pues fuera, salgamos pues a él. Qué tremendo, ¿eh? Salgamos pues a él. Ahora, recordando, ¿verdad?, la escritura de Hebreos, capítulo 13, me gusta mucho, ¿verdad?, esta escritura. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, ¿verdad? Ahora, mucha gente viene, ¿verdad?, y comienza a decir, ¿verdad?, tantas cosas de, ¿verdad?, del pueblo de Dios.
Y para que nosotros, ¿verdad?, enfoquemos bastante bien, ¿verdad?, esta escritura, me gustaría que ahí en Hebreos 11:26, a ver, ¿verdad?, qué es lo que encontramos ahí en ese lugar. 11:26. Teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo. Correcto, aquí está hablando, ¿verdad?, de Moisés, porque en el verso 13 dice, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, ¿verdad?, sabemos que el ser vituperado, el ser mofado, ser burlado, ¿verdad?, mantenerse ahí, ¿verdad?, si es posible, era mascando lodo, ¿verdad?, que lo miraran con desprecio, ser rechazado, ser calumniado, ser criticado, pero a él no le importó eso. Él salió más bien, ¿verdad?, del campamento donde él podía ser el segundo faraón, pero él quería verdaderamente llevar el vituperio juntamente con sus hermanos, recibir el oprobio por causa de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, salir pues de allí, de ese lugar, salir del campamento. Pero aquí dice, porque el verso 12 dice, por lo cual también Jesús, oiga, para santificar al pueblo, mediante su sangre, padeció fuera de la puerta. Vamos a ir ahorita a otro libro, aquí de escritura. ...19 de San Juan. Salgamos pues fuera del campamento. Pero no salgamos fuera del campamento solamente por salir, sino que salgamos pues fuera del campamento a él. Significa que él está fuera del campamento. San Juan 19, ¿verdad? Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Está en el tiempo, ¿verdad?, cuando él está siendo llevado para la crucifixión. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban de bofeteada. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo,
si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, a uno a un lado, a uno y a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahí vemos, ¿verdad?, donde a él lo sacaron entonces, ¿verdad?, del lugar donde dieron juicio y lo llevaron hacia el Calvario, ¿verdad? Lo llevaron hacia el Gólgota, que en el hebreo es el Gólgota. Allí nosotros podemos ver claramente entonces que él salió fuera del campamento para pagar el precio por los pecados de todito el mundo. ¿Ve? Entonces, allí donde él viene y dice: salgamos fuera del campamento. Mire que ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban las iglesias, estaban los ancianos, estaban los herodianos, y cada uno acusándole. ¿Por qué lo traen aquí? Porque él, siendo hombre, se hace, dice que es el Hijo de Dios. Pilato más temía. Pero la verdad, él era el Hijo de Dios. Pero le pasó igual, ¿verdad? Y a mucha gente le va a pasar igual lo que le pasó a aquel soldado, que vino, ¿verdad?, ensartó allí la lanza y dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero ya era demasiado tarde. Así que en esa hora, ¿verdad?, yo espero que nosotros podamos captar que Él no se queda en el campamento, sino que Él siempre está fuera del campamento. Pero saber dónde está Él, se necesita levantar uno la cabeza, así como cuando vino Moisés y sacó fuera de allí del campamento de todo Israel y puso un asta, ¿verdad?, alta, una serpiente de bronce, para que todo aquel que mirara al asta y a la serpiente de bronce, lo cual significa juicio ya juzgado, pudieran ser salvos de aquellas picaduras de serpiente. Así también todo el que mirara la cruz del Calvario, todo, ¿verdad?, también ellos podían ver de que ahí eran perdonados sus pecados. Y también en esta hora tenemos que verlo a Él, pero Él es el Verbo de Dios, decíamos la palabra. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, siendo de que aquel Verbo es verdad, la palabra es Él, entonces salgamos a Él. ¿A Él quién? La palabra. Pero como decíamos en el culto anterior, la palabra es la porción viva de la hora. La palabra es la porción manifestada en carne. Quiero leérsela otra vez, ¿verdad?, para que recuerden muy bien esto. Oiga lo que dice aquí. Nosotros no tenemos un mensaje de Sankey, no tenemos el mensaje de Moody, tenemos el mensaje de esta hora. No tenemos el mensaje de Lutero, ni el de Wesley. Ellos estaban bien, pero este es otro día. Esta es otra promesa. Esta es otra edad de la iglesia. Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora fíjense, claramente nosotros podemos ver, recuerden, es la misma cosa hoy. Es Dios manifestado en carne, el mensaje de la hora. Ahora, si Él es manifestado en carne, ¿verdad?, el mensaje de la hora, la palabra viviente de Dios, es aquella iglesia que ha nacido de nuevo, entonces esta iglesia no está, ¿verdad?, dentro de algún credo o dentro de un dogma, sino que ha salido fuera del campamento. Ahora, y sigue invitando y diciendo: salgamos pues fuera del campamento, salgamos pues fuera del campamento, hacia Él. Una vez más, ¿verdad?, ya para terminar, Hebreos 13.
dice aquí, el verso 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Si usted, hermano, está fuera del campamento, con seguridad, usted va a llevar reproche, va a llevar vituperio. Y eso va a ser la señal que usted está fuera del campamento. Y la palabra nos ordena a nosotros, salgamos pues fuera del campamento. Si usted no es una iglesia perseguida, si usted no es una iglesia rechazada, si usted no es un miembro, ¿verdad?, rechazado, entonces usted todavía no ha salido fuera del campamento. Porque la Biblia nos manda, salgamos pues fuera del campamento, llevando su vituperio. Pero si usted no es vituperado por causa de la palabra de Dios, ¿verdad?, que se le levanten falsos, criticados y tantas cosas, ¿verdad?, por causa de esta palabra de Dios, donde la Biblia dice que cuando os vituperen, por causa de la palabra, más bien gozaos, dijo él. Qué tremendo eso. Entonces dice, salgamos pues a él. ¿A quién él? A la palabra. A Jesucristo. Pero como decíamos, la palabra es la manifestación de la palabra hecha carne. Esa es la palabra. Entonces, salgamos a esa palabra, salgamos a ese mensaje que está fuera del campamento, que está fuera de Lutero, estaba Wesley. Que estaba fuera de Wesley, estaba William Seymour con la restauración de los dones. Que está fuera, ¿verdad?, de ahí de William Seymour, entonces estaba el hermano Branham con el mensaje ahí con la escritura de Malaquías 4:5. Que está fuera ahí del campamento de Malaquías ya 4:5, lo cual fue una porción ya pasada, ya cumplida, ya vivida. Entonces ahora está una novia con Job 33:23, lo cual es él, porque él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y llega a ser la palabra de la hora. Entonces, salgamos ahora de la Odisea a él, y él es la palabra. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, y él es la palabra, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y recuerda la escritura que dice allá que su nombre es llamado el verbo, y el verbo es la palabra. Entonces que lleve la palabra de la hora. Qué tremendo ese. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza. Dice aquí este estudio, ¿verdad?, de la Biblia. Dice, la fe acepta el relato bíblico sobre la vida de Jesús y lo que Él ha realizado por nosotros. También nos acerca a Dios. La fe hace eso. Y hasta que nos aferremos al Señor con tenacidad, el creyente acepta los beneficios del sacrificio de Jesús. Y entra con confianza en la presencia de Dios. La fe cree implícitamente en la Biblia. La fe cree en la Biblia. La considera la expresión viva de Dios. Qué tremendo. Usted ya sabe, ¿verdad?, cómo es toda esa palabra. Ya sabemos cómo Él expresa, a través de personas, Él expresa la palabra para la edad. Y la fe cree implícitamente en la Biblia. Ya sabemos qué es la Biblia. La Biblia son sus santos profetas. Ellos son la Biblia. Y así se somete a juicio. Por último, la fe es querer sufrir junto con Cristo, sabiendo que recibirá
una buena recompensa. Qué tremendo es esto que está en su palabra. Nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, claramente en este texto de Hebreos 13, capítulo 11 al 13, reconoce que seguir a Cristo provoca reproche. ¿Ves? No temas al ridículo, rechazo y desprecio humanos. ¿Ves? No tema eso. En el 13:15, claramente nosotros podemos ver de que hay práctica, la alabanza paciente y persistentemente, que sean atributos en nuestros labios. Que Dios, ¿verdad?, bendiga su palabra en esta preciosa mañana. Amén. Pues hemos dado una lectura, ¿verdad?, y hemos compartido un poco saliendo fuera del campamento. Claro, nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que en la palabra de Dios nos dice claramente que no temamos llevar el reproche, que no temamos, ¿verdad?, el ridículo, ¿verdad?, el rechazo y el desprecio humano, porque la verdad de que el que sale fuera del campamento es para ser vituperado. Y si nosotros hemos salido fuera del campamento, hemos salido para ser vituperados. Entonces le damos gracias a Dios en esta mañana por haber Dios, ¿verdad?, permitido compartir estas porciones de su palabra. Dios les bendiga y vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hemos estado un buen tiempo en esta hora, Señor Jesús. Hemos estado escudriñándola, la cual tu palabra dice, escudriñar esa escritura, porque allí os parece que tenéis la vida eterna. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa hora, en el nombre de Jesucristo. Bendice cada corazón, soy siervo, Padre eterno. Y pedimos, Dios mío, que tú derrames bendiciones en este día y que la gracia tuya, Padre, sobreabunde en gran manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén.